Ok, lo siguiente que voy a hacer va a ser determinar el promedio de resistencia del concreto que hay en algunos de los elementos, principalmente en columnas y probablemente en alguna trave, pero bueno, eso lo voy a decidir después porque yo veo muy dañado el concreto y muy seguramente no va a alcanzar la resistencia que esperamos. La resistencia esperada para columnas y para traves al menos debería de ser en promedio de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cómo se hace esto? Este es en realidad como una especie de martillo y lo que hay que hacer básicamente es golpear el concreto y tiene una escala de valor. Esos valores los voy a dejar grabados y los voy a transformar o los voy a tomar de una gráfica de referencia para saber con exactitud cuánto tiene de F'C el concreto. Entonces vamos a hacerlo. Hay que tratar siempre de que queden separados los golpes, un promedio de 10 centímetros y no golpear nunca en el mismo lugar. Si la resistencia se aumenta mucho, puede ser que abajo tengamos una varilla y eso haría que variara la resistencia del concreto. Por ejemplo, aquí nuestro primer valor es de 24. Vamos a probar. Hay que tener cuidado de no pegar en el mismo lugar. El siguiente es 22, miren. 20, 22, 18, 18, 22. En realidad con 5 valores es más que suficiente para poder determinar la resistencia. Entonces, con los valores que tenemos, yo puedo buscar en tablas y sacar el F'C aproximado del elemento de concreto. Vamos a hacerlo en otra columna para repetir el procedimiento. Marqué la columna como C1 y lo hice a lo largo del elemento. Lo ideal es que queden separados más o menos 10 centímetros los golpes. Si tienen poco espacio, hay que tratar de hacerlo como en una columna, como vieron que lo generé. Ahorita lo que vamos a hacer va a ser medir ahora la resistencia de concreto de esta columna. Ok, algo que no se les debe de olvidar cuando estamos haciendo pruebas es dejar la referencia de la columna donde trabajamos. Y obviamente lo ideal es siempre dejar el registro, ya sea que, por ejemplo, en este caso estoy tomando video, entonces los valores los voy a tomar del video. Si no, lo más correcto sería dejarlos indicados aquí contra la columna. Es 22. Bueno, si observan ustedes, aquí hay un detalle importante. Hay que observar la dispersión de los valores de resistencia. Entonces, si está muy disperso el valor, por ejemplo, ahorita escucharon por ahí un 18. Entonces, si hay por ahí un 18 y yo traigo valores de 22, más o menos hay 4 unidades de diferencia. Descartan el 18 y se vuelve a tomar otra medición en previsión de que pudiera estar mal el valor. En realidad, con 5 valores es más que suficiente para determinar la resistencia. Ahorita eso nos da un parámetro ya de resistencia para las columnas, para ver qué tan bueno está el concreto, aunque de forma visual, si me permiten mostrarles, la colocación del concreto no es la mejor. Y observen, por ejemplo, ahí la parte de arriba, pues tiene bastante mala calidad, además de que miren cómo está la unión ahí de la columna.
Todo eso hay que irlo revisando a la hora de que estamos dictaminando. Ok, bueno, miren, ahora lo que sigue solamente será detectar el acero en las columnas que tengo ahí. Esas dos columnas lo voy a detectar con este equipo, que es un equipo Hilti. Puede detectar de manera corrida el acero o puede uno generar una malla. Lo que yo voy a hacer va a ser generar la malla, que es algo que después les voy a mostrar ya en la tableta del equipo. Y bueno, eso va a permitir saber cómo está el estribado. El equipo permite hacer la medición en un área de 50 por 50 centímetros aproximadamente. Y con una medición que se haga en realidad es más que suficiente para saber el acero vertical y el acero transversal, que sería el del estribado. Vamos a hacerlo. Y una vez que se terminó, genera una malla como esta, espero que se alcance a ver, y está listo. Ahí ya tenemos la primera columna. Vamos a medir ahora la segunda. El acero. Una vez que está listo eso, se lleva a una tableta que tiene el equipo y ahí se procesa la información. Generamos dos mediciones. Vamos a generar, creo yo, lo más conveniente es una tercera en la columna donde medimos la resistencia del concreto, y con eso estaríamos terminando. Pues miren, este es el equipo, así es como se obtienen los resultados. Y bueno, con esto estaríamos terminando ya en realidad el dictamen. Ya sabemos cantidades de acero, ya sabemos resistencia de concreto, ya sabemos cómo están separados los armados en la losa porque son visibles, y tenemos ya todas las características de la mampostería. Creo que no falta nada más. Cala en cimentación, el constructor me dijo que iba a generarla mañana o pasado para que se pudiera revisar. En realidad vamos a partir ahorita de la estructura. ¿Por qué razón? Porque en realidad, si la estructura no es segura, no creo que sea conveniente que se intervenga ya, sino que generar ya un proceso de demolición ahorita sería lo más adecuado, por lo que yo alcanzo a distinguir. ¿Se podría tratar de salvar? Sí, pero es una escuela, entonces de manera particular yo creo que se debe de tener mucho cuidado con las escuelas para que no haya problemas y se corran riesgos innecesarios con los niños.